Muy buenas noches, amigas y amigos de La Paz, de Santa Cruz de La Paz. Un gran saludo a ustedes, a cada uno de ustedes esta noche, domingo como siempre. Y bueno, Roberto, buenas noches. Saludar también a todos los telespectadores. Es un placer, como cada semana, estar con todos ustedes, entrar a sus hogares para hacer este debate de ideas que les brindamos cada semana. Recordarles que pueden poner sus opiniones acerca del programa, ponernos preguntas, sugerencias, lo que ustedes desean, en nuestra página de Facebook. Ese es un modo de seguirnos directamente y tiene una comunicación directa con nosotros. Facebook les está saliendo en este momento en pantalla, es facebook.com /Golpe de Ideas. Asimismo pueden ver los programas pasados que se suben en su mayoría a YouTube. En YouTube también nos encuentran en youtube.com /Golpe de Ideas. Recordar que este programa viene con el auspicio de Machicao Abogados, Sociedad Civil. A Machicao Abogados pueden dirigirse ya sea por correo electrónico a abogados@machicaolegal.com o al teléfono 341-3397 aquí en Santa Cruz. Repito, el 341-3397. Agradecer también, por supuesto, como cada semana, a Sahara Pizza. En Sahara Pizza los encuentran en el 340-5656, 340-5656, especialmente aquellos que están en Santa Cruz. Bueno, únicamente aquellos que están en Santa Cruz, ¿no? Porque los que están en La Paz, ¿qué tienen que hacer para comer pizza Sahara? ¿Venir a Santa Cruz o quedarse antojados? Claro, mejor que vengan a Santa Cruz, sí. ¿No es cierto? Bueno, también encuentran a Sahara Pizza en Facebook, ¿no? En Sahara Pizza Bolivia. Ahí tienen también comunicación directa con Sahara, pueden hacer sus pedidos ahí, hacer cualquier pregunta. Bueno, entonces empezaremos el programa. Muy bien. Bueno, amigas, amigos, estamos tratando de reflexionar sobre algunos temas. Desde ya a la salida del programa les anunciamos que en el programa, a partir de esta edición, vamos a hacer una modificación en la última parte del programa. Y es que hemos venido hace mucho tiempo atrás ya pensando sobre un nuevo diseño y sobre proponerles a ustedes algo. Y en esta segunda parte del programa vamos a analizar casos específicos, nada teórico, nada intelectual, pero muy práctico, sí, sobre el tema del derecho, sobre los problemas de la justicia en Bolivia. Hoy vamos a empezar esa parte, ya la van a ver ustedes en unos minutos más, pero el programa hoy día, la parte principal del programa, es sobre la Cumbre de las Américas, que se realizó la semana pasada, el domingo. Tuve no sé si la virtud o el aguante de ver casi toda la cumbre. Ha sido espectacular por muchísimas razones y creo que amerita una reflexión muy profunda, no solamente la típica de los 2 o 3 días después, porque esta ha sido una cumbre, seguramente una de las más importantes de los últimos años. Hace un hito en la relación, sobre todo entre Estados Unidos y América Latina. ¿Cómo has visto tú la cumbre, Roberto? Yo la leo, bueno, bien parecido a lo que estás diciendo tú, voy a poner énfasis y también pongo mi signo de exclamación a cómo se interpreta, ¿no? También he seguido relativamente de cerca la cumbre, pero muy en especial las opiniones que han venido vertidas después de la cumbre. Yo lo veo así, como un gran acercamiento entre lo que es Estados Unidos y América Latina, y veo como, sin duda, ganador en cuanto a las relaciones diplomáticas a los Estados Unidos, al señor Obama especialmente, en Estados Unidos, pero muy en especial a la persona misma del presidente Obama, y a personas o países, especialmente personas que han recibido una especie de reto en la cumbre, al señor Correa, que Obama ha sido muy directo en decirle, en hablar de lo que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, y a Maduro, ¿no? A Maduro, que ha habido una condena hacia los actos, lo que está sucediendo en Venezuela en este momento. Pero en general, sí, como resumen, yo diría un acercamiento, sí, entre Estados Unidos y América Latina, ¿no? Sin duda. Muy bien. A ver, yo voy a empezar autorrestringiendo mi tiempo. Sí. Yo tengo un criterio general, para empezar, dando mis opiniones, y pienso lo siguiente. Me alarma ver una Latinoamérica en el siglo XXI de pantalones cortos, una Latinoamérica donde se va a una reunión llamada Cumbre de las Américas, donde parecería que nos vamos a reunir todos los latinoamericanos, y
y americanos en realidad, de una manera horizontal para discutir nuestros problemas frente al mundo entero. Pero veo que el resultado no es ese. Veo que en realidad esta es una reunión de 34 niños que van a atacarlo al padre por lo injusto que ha sido el padre desde que han nacido los niños y por todos los defectos que tiene la familia que emergen de un mal comportamiento del padre. Me parece que los latinoamericanos estamos en una conducta muy infantil en relación a los Estados Unidos y eso es lo que me queda, diría como sabor general, primera impresión. Claro, el actor principal sin duda es Estados Unidos, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Yo veo la actitud de Estados Unidos, se lo ha tratado de ver un poco como Obama es la revolución. Yo lo veo del siguiente modo, ¿no? Yo veo la reacción de Estados Unidos como un intento de acercamiento, sin duda un acercamiento, pero como una especie de reacción a que el mundo se está haciendo de dos bloques en este momento, ¿no? Dos bloques grandes. Yo veo la China como un resurgir demasiado fuerte. Como decía Napoleón, la China es un león dormido, pero cuando despierte el mundo temblará. Yo creo que la China ya no es ningún león dormido, la China es un león perfectamente despierto, ya es casi la economía más grande del mundo, lo va a ser en los años que estamos viviendo ahora, en los siguientes 5 o 10 años, ya es la más grande en comercio, es la más grande en manufacturas, y es la más grande en muchos aspectos de la economía. Entonces yo veo que Estados Unidos quiere afianzar su presencia en América Latina con el afianzamiento que tenía antes y que lo estaba perdiendo estos últimos años, ¿no? Mira, mi segunda impresión de la cumbre es seguramente una de las más llamativas, por lo menos en lo personal. Cuba, ¿no? Cuba es una isla realmente del tamaño de un alfiler en el contexto mundial. En el contexto de las Américas es del tamaño de un dedal. Es muy pequeña. Cuba no tiene grandes recursos naturales. Cuba ya no es más la hija putativa de la Unión Soviética. Es una islita que no tiene otra cosa que ser un opositor a los Estados Unidos, sin mayor trascendencia, porque no tiene el apoyo, decía, de su padrino, que era la ex Unión Soviética. Pero a pesar de que es una isla del tamaño de un dedal en el contexto latinoamericano, Cuba tiene un peso que es absolutamente desproporcional al tamaño que representa. Sigue siendo la lideresa latinoamericana, Cuba. Y eso me ha parecido a mí impresionante, cómo poderes como Brasil o como Argentina o como propio México no logran tener la dimensión de Cuba. En la antigüedad, Tucídides era, ¿no?, el que redacta, cuenta las historias de las guerras del Peloponeso, y es de los artífices de la política realista que le llaman, ¿no? Él hablaba de los sentimientos, de lo que sienten los países, ¿no? De la parte realista, de cuán objetivo puede ser el análisis de los acontecimientos a través de los datos, pero también dice que la historia de los países se guía en gran parte por intereses personales, intereses de los líderes, intereses de los estados, pero cómo sienten los países, ¿no? Cómo sienten. Yo creo que ahí explicamos el tema de Cuba, ¿no? América Latina entera siempre, de una manera muy humilde, siempre ha estado con Cuba y siempre ha estado empática con Cuba y criticando el embargo de los Estados Unidos, todas las medidas contra Cuba de parte de los Estados Unidos, pero con una especie de impotencia, un apoyo silencioso por esa impotencia con los Estados Unidos. Yo creo que de ahí viene gran parte del liderazgo de Cuba, entre comillas liderazgo, ¿no? Pero la importancia de Cuba en esta situación. Claro. Ahora, mire, el siguiente tema, ¿no? A mí me parece que hay un cambio muy importante en el discurso, ¿no? Obama fue muy duro con los latinoamericanos, porque él dijo, ustedes vienen con la historia, y a mí no me interesa la historia. En realidad no está diciendo, a mí no me interesa la historia, está diciendo, al mundo no debería interesarle la historia, porque nadie construye sociedades fuertes, ni ricas, ni poderosas
leyendo libros de historia y viendo qué pasó hace 100, 200 años atrás o 1000 años atrás. Se construyen sociedades fuertes haciendo ciencia y tecnología, haciendo bombas poderosas, internet, automóviles, cohetes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Pero esta cumbre ha desnudado una cosa bien interesante. Latinoamérica sí es de llorones, pero también es de un pragmatismo impresionante. Y el más pragmático ha resultado ser Raúl Castro. Sí. Un pragmatismo absolutamente diferente a lo que ha acontecido con Latinoamérica siempre. Mucho pragmatismo, me parece a mí. Yo lo rescato del tema de Estados Unidos-Cuba, ¿no? Estados Unidos ha planteado algo bien realista, como decía, el realismo que hablaba, ¿no? De hecho, vamos a seguir en desacuerdo, pero pasemos la página, ¿no? Como decías, pasemos la historia un poco, ¿no? Yo no soy el culpable de todo lo que ha pasado, decía Obama, ¿no? Han hecho otros. Yo no estaba ni nacido cuando han habido estos acontecimientos, nacido en la mayor parte de los acontecimientos. Vamos a seguir en desacuerdo, yo voy a seguir criticando a Cuba en cuanto a los derechos humanos, a la violación de derechos humanos, y estoy seguro que el presidente Castro va a criticar todas las cosas que son criticables o que suele hacer los de los Estados Unidos. Lo que dice es, pasemos la página, pero critiquémonos, pero construyendo algo, con respeto, decía él, ¿no? Eso me parece lo más... Esa es una forma realista y educada de construir hacia el futuro y me parece muy, muy rescatable, ¿no? Esa es la parte que a mí me gustó, ¿no? Yo creo que ahí sí hay un paso adelante. Sí. Ahora, es evidente que el pragmatismo de Cuba es tal y es tan extremo, ¿no? Que llega a decir Raúl Castro, usted es un hombre honesto, le dice, y eso realmente es inédito, que salga de la voz de un marxista, leninista, maoísta y todos los demás istas, ¿no? Porque realmente no existe un capitalista honesto en la visión marxista tradicional. Este es un piropo muy grande, es un piropo histórico, decir que usted, señor Obama, es un hombre honesto y debe ser honesto porque es un hombre de una cuna muy humilde. Eso se ve contrastado todavía con un discurso radical, pero como ya no es Cuba la radical, ¿no? Ese radicalismo que nace de países como Venezuela, secundados por países como Ecuador y como Bolivia, se ve como un radicalismo muy pobre, muy de segunda línea, muy de tercera línea. El radicalismo de Fidel Castro como que tenía más categoría. Este radicalismo que durante horas ha protestado sobre el decreto supremo del Poder Ejecutivo norteamericano, creo que ha quedado muy ensombrecido respecto al pragmatismo cubano. Es que la economía puede más, ¿no? Creo yo, ¿no? Cuba necesita realmente integrarse al mundo, ¿no? Tiene un problema económico demasiado fuerte. Yo creo que es lo que obliga a un señor como el hermano como al presidente Castro en este momento a enseñar ese pragmatismo y como dices, a hacer una crítica que suena liviana, sin embargo en tiempo es el señor que más ha hablado en la cumbre, básicamente. Él decía, yo no he hablado durante 6 cumbres, ahora tengo 8 minutos, 6 por 8, tengo 48 minutos para hablar, y habló un poco más de los 48, casi una hora le pegó. Y la mayor parte de esos minutos no estaba haciendo el piropo, no estaba criticando, no estaba haciendo la crítica histórica, pero después le dio la vuelta al piropo a Obama. Ahí viene el pragmatismo, y yo creo que es rescatable, de hecho, porque es una construcción hacia el futuro, y yo creo que estamos en un siglo en donde debe prevalecer eso, el pragmatismo. El mundo está demasiado interligado entre sí, pero no es algo nuevo, ojo, que después quisiera hablar de la siguiente intervención. No es la primera vez que estamos tan integrados en el mundo y eso también tiene un pero en el futuro, ¿no? Ya, pero fíjate, hay una cosa que además me alarmó de todo el concierto del fin de semana y es los liderazgos. Una vez Henry Kissinger, hace muchos años atrás, dijo, donde va Brasil, ahí va América Latina. Era una especie de premonición sobre la importancia que adquiría Brasil por su tamaño, por su preponderancia económica. Pero mira tú que el liderazgo de la señora Rousseff no tiene nada que ver con el tamaño geográfico de Brasil. El liderazgo de la propia señora Kirchner, a pesar de que su discurso me gustó, no tiene nada que ver con el tamaño geográfico de Argentina y con la importancia económica de Argentina. Y lo mismo podemos decir de México. Realmente esos 3 gigantes latinoamericanos se ven tremendamente
opacados en esta cumbre no parecerían países líderes latinoamericanos. Los países segundones de mediano tamaño como Venezuela, Ecuador e inclusive el nuestro adquieren un rol más importante solo porque ladran un poco más fuerte. No quiero interrumpirte, pero nos llaman a un corte y proseguimos después contigo. Vamos al corte. La policía boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación les recordamos que una ciudad segura no es solamente la que tiene muchos policías, más bien es aquella que tiene ciudadanos comprometidos con la seguridad ciudadana, siendo precavidos, respetuosos de las leyes y solidarios con sus semejantes, porque la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida que comienza en casa, en la escuela y con la buena actitud de cada ciudadano. Con su colaboración podremos cumplir mejor nuestro rol de protección a la sociedad. Bueno, proseguimos, tenías el uso de la palabra. ¿Verdad? Sí, decías el liderazgo de los países, entre comillas, los gigantes latinoamericanos, Brasil, México, la Argentina. ¿Por qué parecen ahora venidos a menos y parecería que los que más tienen fuerza son los que más ladran, ¿no? Nuestros pequeños países, como el propio presidente de Bolivia, ¿no? El presidente de Ecuador también. Lo que pasa también. es que el señor Rousseff ladró y también el señor Kirchner, pero... Sí, pero yo creo no que tienen demasiados problemas internos, demasiados problemas internos y ellas mismas se sienten opacadas por los problemas internos. Rousseff casi está con problemas tan serios que es capaz de salir de su cartera en este momento. Yo creo que eso mismo las opaca. En cambio, los países pequeños como el nuestro, en este momento, estos presidentes están gozando de una popularidad bien alta y ellos mismos se sienten con una legitimidad bien grande para hablar con la fuerza que hablan, ¿no? Pero, yendo al fondo, yo creo que no existe tal cosa como unos liderazgos ni de los grandes ni de los pequeños latinoamericanos, ni de Cuba. Cuba en este momento nos llama la atención justamente por esa empatía que todos le tenemos a Cuba y que todo el mundo lo ocultaba durante mucho tiempo y ahora con el acercamiento de Obama parece que nos alegramos. Pero yo creo que el que marca la agenda es Estados Unidos por la necesidad que decía hace un momento, los bloques grandes, necesita crear un bloque, necesita que América Latina sea su aliado, ¿no? Bueno, si es así, entonces hablemos un poco, y a mí me encantó el discurso de la señora Kirchner, yo no la conocía a ella como expositora, y tengo que admitir, no me cae muy bien como presidenta, pero como expositora me pareció muy interesante. Ella dijo en un momento dado, al final de su discurso, una cosa bien interesante, porque el discurso fue lamentos, ¿no? Y fue críticas a los Estados Unidos en cada instante, ¿no? Fue muy dura con el tema del decreto de declarar a Venezuela un país de peligroso del interés norteamericano, en fin. Pero ella al final de la exposición dijo una cosa bien interesante, dijo, pero tenemos que reconocerlo, no en estas palabras, pero la idea era esta, ¿no? Tenemos que reconocer, dice ella, que todos partimos juntos, Estados Unidos también, pero hoy día la diferencia entre Estados Unidos y América Latina es tan grande, y se pregunta a sí mismo y se responde, dice, ¿qué han hecho? Algo han hecho bien, y es que han tenido gobernantes más serios, y es que han asumido el rol de la ciencia y de la tecnología mejor que nosotros, pero la diferencia es muy grande. Me ha parecido bien interesante. No, es demasiado grande, ¿no? El tema de la ciencia y tecnología es sin duda lo preponderante. Oppenheimer en sus últimos libros siempre habla de eso, ¿no? De qué hacemos estudiando tantas ciencias sociales cuando vemos que los países que se dedican a estudiar ciencias son los que están creciendo, ¿no? Y justamente a eso iba. Los países asiáticos y especialmente China, con un énfasis fuerte en la tecnología, están convirtiéndose en los nuevos líderes, ¿no? Y esa es una revolución silenciosa que está ocurriendo, pero todos estamos preocupados por lo que pasa en Ucrania, por la cumbre y demás. Y yo creo que la imagen grande es esa, ¿no? Estados Unidos ve la imagen grande y tiene que tener a todo el bloque latinoamericano como parte de su bloque. Porque
ya es demasiado grande y voy a llamar bloque, pero solo al país, el país de China, es demasiado grande y va a ser demasiado grande en los siguientes años y Estados Unidos necesita ese apoyo. ¿Por qué? Porque yo creo que en el futuro, a ver si podemos construir un futuro juntos, todos los grandes bloques del mundo, o vamos a caer en lo que se llamaba la trampa histórica, que justamente Tucídides, el que mencioné hace un momento, la trampa de Tucídides, que tan pronto uno de los, ante el surgimiento de un bloque, el otro hace la guerra. A ver si somos capaces, como países, como mundo, de construir algo juntos y no tener una guerra. Yo creo que Estados Unidos está en eso, ¿no? A ver, hasta aquí un poco lo que vemos nosotros. Voy a tratar de salir un poco con cosas que he visto en la prensa internacional, que me ha parecido muy importante. Una coincidencia entre el New York Times, que es sin duda uno de los periódicos más importantes en los Estados Unidos, y El País, uno de los periódicos más importantes de habla española y uno de los más importantes de España. Coinciden en un tema central que me pareció fabuloso. En ambos lugares escriben expertos sobre política internacional y dicen, el titular del Times dice, las conversaciones con Cuba le otorgan a Estados Unidos hace olas en Latinoamérica. Es decir, el artículo es sobre cómo Estados Unidos se convierte otra vez en un actor protagónico en las Américas, después de muchos años de haber abandonado América Latina, porque otrora fue protagónico en los años 70, pero fue protagónico de una manera negativa también, a través de los golpes y de tu intervencionismo en la política latinoamericana, a través de esos hechos. Ahora protagónico a través de la política y de la economía. Claro. No, y para decirlo a la mala, fue protagónico a la mala, digamos, ¿no? Para decirlo bien llanamente. Ahora en la cumbre fue protagónico, bueno, y como las olas que da la cumbre, de buena manera, ¿no? Extendiendo la mano, ¿no? Extendiendo la mano y tratando de tener mejores lazos con América Latina, especialmente con el tema cubano, ¿no? Especialmente con recibiendo los piropos de Cuba, pero él también a la vez dando sus piropos a Cuba, ¿no? Y bueno, esa yo creo que es la gran diferencia, ¿no? O sea, antiguamente la influencia era una influencia forzada. Ahora la influencia forzada viene por las vías naturales de la economía. Por supuesto que dependemos en gran medida, por lo menos mientras más cerca al norte, dependientes de la economía norteamericana, por ejemplo, como países como México. Nosotros estamos un poco más alejados, dependeríamos de Brasil, pero con la interrelación de los países, Brasil sin Estados Unidos tampoco podría ser lo que es. La interrelación viene a la fuerza por la economía, pero en lo diplomático ha habido un cambio total, ¿no? No vino un dominio, viene un intento, o por lo menos exteriormente, un intento de cooperación entre los países, ¿no? Ahora, hay que ver un poco la participación de Bolivia. Yo tengo que admitir, no siendo un hincha del equipo del presidente, hay que admitir una cosa, y me parece hidalgo hacerlo. El presidente boliviano ha adquirido un vuelo internacional inusitado. Es decir, no creo que ha habido, por lo menos en las pocas décadas que yo vivo sobre la faz de la tierra y en el país, nunca he visto un presidente que adquiera las dimensiones que tiene Evo Morales en el concierto internacional. Y siempre hemos tenido los bolivianos el argumento de que Bolivia es un país muy chico, muy pobre, por eso el liderazgo boliviano no se ha dejado sentir en los conciertos internacionales. Evo Morales logra asumir un rol interesantísimo, un papel, no sé si protagónico, pero muy interesante, y en la conferencia de prensa Evo Morales fue muy interesante. Fue, yo creo, su momento culmen, ¿no? Cuando los periodistas le preguntan una serie de cosas y uno de los periodistas le dice señor, y Evo responde de una manera automática y le dice no me llames señor porque eso viene de señorío, es decir, enseñándole el castizo, el español más castizo del mundo, le dice viene de señorío, yo soy hermano o soy compañero. Y eso arrancó un aplauso de los periodistas que habían de derecha y de izquierda ahí adentro. Un rol interesante. Sí. Es que Evo Morales, bueno, tú decías como líder político, yo creo que no había un personaje nacional, un personaje boliviano que haya tenido ese alcance, o sea, ese rol mundial, ser un personaje universal, como lo está teniendo Evo Morales en este momento, ¿no? No es su primera intervención que causa estas olas, ¿no? Recordemos que él ya habló y convirtió ciertos temas como el tratamiento del agua, el tratamiento de la tierra, de la Pachamama, derecho al agua, derecho al el vivir bien, todas esas cosas que ha dicho en los últimos años en foros como Naciones Unidas, y de hecho se han convertido en derechos humanos en algunos casos, lo han convertido, ¿no? En un personaje
no, mundial. Y bueno, eso lo está refrendando generalmente en estas grandes conferencias. Esta no ha sido ninguna excepción. Y sí, su intervención con el tema del significado del Señor ha sido muy interesante, porque no solamente es, si lo decía en otro momento histórico, lo dice otra persona, tal vez no tenga esa repercusión. En este momento, la talla que ha cobrado la persona de Evo Morales en el concierto del planeta, especialmente en el concierto de América, pues es importante, le da ese foro para causar olas con una afirmación como esa, ¿no? Ahora, ya, hasta ahí con Evo, ¿no? Hay un tema que sí me llamó la atención, y fíjate el rol de Cuba, ¿no? Como tú decías, el presidente Obama marca historia cuando dice ya no al embargo, y todos aplauden, ¿no? Pero en realidad estaban aplaudiendo porque le están dejando de torturar a Cuba. Claro, ¿no? O sea, no hay mucho que aplaudir ahí. Si alguien está torturando a un tercero y el día que lo deja de torturar no tienen que aplaudirlo porque simplemente está dejando de torturar. Aquí lo que ha ocurrido es que levantan el embargo, o por lo menos están intentando levantarlo internamente en Estados Unidos, y todos empezamos a aplaudir y a hacer una barra porque el torturador debe torturar. Pero lo más interesante de esto no es solo eso en el concierto latinoamericano, es el hecho de que el propio Estados Unidos, esto marca una pauta en la carrera interna por el poder político en Estados Unidos. Los republicanos que no tienen liderazgo, porque no lo tienen, están tratando de encontrar frente a la señora Clinton un liderazgo alternativo. Rubio. Y el más saliente en este momento es el señor Rubio, y el señor Rubio es el que se opone justamente a la política exterior de Obama en materia del embargo cubano. Parecería contradictorio, ¿no? Pero es que no queda otro. Como decía en este momento, ¿por qué se aplaude? ¿Por qué se aplaude que lo deje de torturar? Por esa empatía que todos los países latinoamericanos sienten a Cuba, y siempre la han tenido, ¿no? Ese apoyo callado que siempre se ha sentido hacia Cuba por el hecho de estar sufriendo la tortura de Estados Unidos, por el hecho de estar sufriendo el embargo de Estados Unidos. En este momento Estados Unidos tiene el primer presidente afroamericano. Es cuestión de años para que tenga un presidente de un origen distinto a los tradicionales en Estados Unidos y que sea, por ejemplo, un latinoamericano como el señor Rubio, ¿no? Están buscando una alternativa. Y incurren en esas contradicciones los republicanos, ¿no? Unas contradicciones que son bastante interesantes. Bueno, pero Rubio, falta ver todavía si es que va a ser el representante. Parecería que se intenta buscar un representante distinto. Vamos a ver, ¿no? Estados Unidos está empezando la carrera presidencial, ¿no? El hecho concreto es que los Estados Unidos han marcado el tono, el ritmo en la Cumbre de las Américas. Para mí eso sigue siendo una lástima porque esta era una cumbre de los países latinoamericanos y de los países del norte de Latinoamérica, no solo de los Estados Unidos en relación a los latinoamericanos. Pero y es el centro de atención Estados Unidos. Pero ¿quién hace la cumbre? La OEA, ¿no? Y Estados Unidos pues, es un miembro fundamental en la OEA, ¿no? Claro, pero cuando tú vas a tratar temas específicos de la OEA, no es que Estados Unidos es el centro de atención, se discuten temas que todos participan casi de manera, no sé, igualitaria, pero no es tan, la atención no se centra en Estados Unidos cuando discutes muchos temas en la OEA, pero aquí cuando discutes el tema político, Estados Unidos se convierte en el centro político de toda la discusión y son los 7 enanitos discutiendo contra el papá. Porque esta vez en esta cumbre ha movido ficha Estados Unidos. A mí lo que me parecería bien interesante, Estados Unidos ha movido una ficha importante, ha mostrado un acercamiento, una intención de acercamiento, obviamente a Cuba, pero al resto de América Latina, con la intención que sea. Yo entiendo, como decía en todo el programa, que es la intención de retomar y de formar este bloque para tener la importancia a nivel mundial frente a Asia, especialmente a China, que está convirtiéndose en la economía más grande poco a poco. Yo creo que esta importancia que está cobrando Estados Unidos debería ser aprovechada por nuestro gobierno, ¿no? En este momento estamos dentro de un juicio bien importante, que es por el juicio en La Haya por el tema marítimo. Pues mire, si estamos haciendo lobbying con todos los países, es un momento bien importante para aprovechar estas relaciones con los Estados Unidos, este acercamiento con Estados Unidos, ¿no? Bueno, nos llama la corte, vamos al corte y continuamos después.
La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recomendamos que si es víctima de violencia familiar o conoce de algún caso de violencia física, sexual o psicológica, denuncie a la Brigada de Protección a la Familia o a la unidad policial más próxima, ya que las leyes protegen a las familias y si esto no se controla a tiempo, pueden generarse consecuencias como la disolución del matrimonio y con ellas diversas desgracias en el hogar. Juntos erradicaremos la violencia, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Bueno, lo habíamos prometido al inicio de este programa. A partir de esta edición vamos a tratar en la segunda parte del programa, en cada programa, algún tema específico sobre la problemática de la justicia, sobre la problemática del derecho en Bolivia. Es urgente hacerlo y lo vamos a hacer de una manera que no sea absolutamente nada técnica, casi nada académica, sino más bien muy práctica. Vamos a empezar, sin embargo, este primer capítulo del tema de la injusticia en Bolivia o de la justicia boliviana, justamente con una participación y un pronunciamiento de la Iglesia Católica. El periódico Página 7, hace unos días atrás, titula uno de sus principales artículos y dice: la Iglesia dice que la justicia está sometida a intereses. Voy a leer simplemente el primer párrafo para que con esto arranquemos. Dice Página 7, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Óscar Aparicio, declaró ayer que la justicia está sometida a intereses, que no es equitativa y que está fuertemente politizada, entre comillas las palabras fuertemente politizada. En el inicio de la 99ª Asamblea de Obispos, la desconfianza es profundamente anticristiana y la provocamos cuando nos mentimos, cuando nos perjudicamos con actos de corrupción y cuando no podemos confiar ni siquiera en el sistema judicial, cierra comillas, declaró el prelado. Aquí hay dos palabras claves para no darle vueltas al asunto, y es las palabras fuertemente politizada. La Iglesia normalmente habla en términos muy generales, muy globales, pero ahora ha sido muy concreta, creo yo, a gusto de lo que tradicionalmente se ha hecho en la Iglesia, y ha dicho con palabras muy claras: el tema aquí es que la justicia está politizada. Lanza este cáncer de la justicia con ese diagnóstico: este es un cáncer cerebral, esto mata. ¿Cómo ves el pronunciamiento eclesiástico? Sí, me parece que el mensaje esencial sí tiene que ver con que la justicia está politizada, pero también hablan de que se está guiando por intereses económicos, hay una falta de equidad, de transparencia, dicen, ¿no? Me agarro de todo ello porque si bien es cierto que yo creo que uno de los cánceres grandes es la politización, si estás en un caso que tiene que ver con política, sin duda eso va a afectar, no hay duda, ¿no? De hecho estamos viendo que así ocurre, pero en el grueso de la justicia, el ciudadano de a pie que acude a la justicia, yo no sé si le afecta el tema de la politización tanto como lo otro, los intereses económicos, la falta de transparencia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo tal vez como problemas esenciales de la justicia, y eso para delinear a grandes rasgos, seguramente tú verás otros, pero para delinear a grandes rasgos y tratar de no ser repetitivo, la gente suele escuchar en los medios ¿qué es el problema de la justicia? Dicen la retardación de justicia. Claro, es uno de los grandes problemas. Es un problema, pero a la vez es un efecto de otros problemas, ¿no? Estás en tu minuto, por si acaso. Ya me pasa. Bueno, digo rápidamente, entonces, lo dividí en unos cuantos capítulos, ¿no? En unos cuantos acápites. Lo que es retardación, lo que es falta de transparencia, lo que es corrupción y lo que es un problema logístico. Al respecto de lo que tú mencionas, empiezo mi conteo del minuto. Yo creo que cuando la Iglesia dice está politizada, tienes razón tú cuando dices que la politización llega en, por ejemplo, el juicio contra el terrorismo, contra los supuestos terroristas,
o cuando el juicio es contra el señor Samuel Doria Medina o Gonzalo Sánchez Lozada. En eso se te entiende y es clarísimo. Pero para mí no queda ahí. O sea, no es que la política está politizada cuando se hace un juicio a los opositores, pero para los ciudadanos ya no está bien. Digamos. Te afecta en la elección de los jueces, por ejemplo. Eso no es así, claro. Porque la actitud de los jueces, cuando todos son designados por política, es una actitud prepotente, claro. Es una actitud ilimitadamente poderosa, es una actitud a través del cual el ciudadano se siente minimizado al tamaño de un piojo, porque no tiene capacidad de reaccionar frente a la injusticia, frente a la barbarie muchas veces de los fiscales y de los jueces, porque tiene al frente de él unos jueces políticos. Y ese es el problema también. Pero sobre todo yo creo que, sí, estoy de acuerdo con el tema de... O sea, no solamente es Samuel, sino digamos, el ciudadano estamos en un sistema en este momento en donde ha habido un problema, hasta el presidente lo ha reconocido, ¿no? La idea feliz de haber elegido a los magistrados más importantes del país mediante elecciones y ha sido una muy mala idea, porque, bueno, ya sabemos lo mal que han marchado esas elecciones, la forma en que realmente han sido elegidos, y sí, todos pertenecían a un solo modo de ver, a un solo color, por digamos así. Pero todo eso yo veo que también es un efecto, ¿no? Si tú tendrías un sistema judicial transparente, es más difícil que todas esas cosas ocurran, ¿no? Con transparente me refiero a que la gente tenga acceso a saber qué está juzgando un juez, cualquier juez, ¿no? Aquí alguien me respondería y dirá, usted puede entrar a internet y ver la jurisprudencia del Tribunal Supremo y también del Tribunal Constitucional. Ya. Pero hay muchos más tribunales, ¿no? Y no es que es imposible que todo eso esté en internet. La transparencia va por ahí, ¿no? Inclusive, sí, inclusive yo me gustaría que haya alguna forma de que esa transparencia y el bien hacer de un juez pueda ser, entre comillas, premiado un juez que hace bien las cosas, ¿no? Obviamente el castigo a los que hacen mal, pero eso, la transparencia creo que es elemental, creo que es esencial. Por mucho que estés muy mal elegido el juez, si hubiera transparencia, él tuviera un problema en frente de la población si lo hace mal, ¿no? Pero el tema de la transparencia, a ver, ratificándome, el problema de la politización para mí no es solamente el tema de que están a favor del MAS y en contra de la oposición. Está en que el ciudadano tiene al frente no a su enemigo, entre comillas, a la contraparte, tiene al frente a unos jueces y a unos fiscales y a unos propios policías de la FELC-C o de la FELC-B o de cualquiera de estas fuerzas especiales de lucha, que son absolutamente poderosos frente al ciudadano. Ahí está el problema de transparencia, en una de las vertientes, porque el ciudadano es impotente frente a estos. Se les ha dado tanto poder y tanto poder omnímodo a través de la politización de sus cargos, porque son cada uno representantes del Poder Ejecutivo, y no solo del Poder Ejecutivo, del trono mismo de la nación, de la Plaza Murillo, del asiento del Presidente de la República o del Estado Plurinacional, que no responden absolutamente a nadie. Y mientras más allegados están al poder, más omnímodo es aquello y más irrelevante es cualquier queja que pueda realizar un ciudadano frente a ese poder omnímodo. El único que ha roto eso ha sido un norteamericano que ha venido y que ha sido extorsionado y cuya extorsión ha sido impugnada por un artista de cine mundialmente conocido, ¿no? A eso voy con la politización. Sí. El daño de la politización. No es solamente un problema de los políticos. Sí. Esas extorsiones han sido posibles porque nadie puede reclamar nada en un sistema omnipotente. Pero tal vez causas efectos, ¿no? La solución de eso, ¿cuál es? O sea, yo no lo veo como... Es evidente, yo estoy de acuerdo, está politizado y eso es un gran mal y todos los ejemplos que das, estoy totalmente de acuerdo. El único problema que veo es, no basta la buena voluntad o un cambio, ahora no vamos a politizar esto, hagamos otro método de elección de jueces. No va a haber. A eso voy. Bajo el mismo esquema requerirías de muy buena voluntad. Por ahí no va la respuesta, ¿no? Los sistemas yo creo que tienen que ser suficientemente transparentes, o digo muy mal dicho, tienen que ser tan transparentes para evitar, para no necesitar de esa buena voluntad de los seres humanos de actuar bien, ¿no? Ya, entonces, la transparencia va por ahí. ¿Cómo logras esa transparencia?
haciendo un sistema, por ejemplo, bueno, utilizando la tecnología, ¿no? La tecnología, si tú lograras, porque eso, hemos comprado un satélite en este momento que ha costado más de $300 millones. No voy a hablar de su utilidad o no, pero ese mismo dinero, si tú inviertes en el Poder Judicial y logras hacer que todos los casos estén en red y se escaneen todos los documentos que entran y sean acceso al público, eso es una forma de transparencia. El hecho también que no tiene que ver con transparencia, pero logísticamente mejorar el sistema judicial a través de un número suficiente de jueces y fiscales es otro modo de hacer que la cuestión sea un poco más, funcione mejor el sistema, ¿no? Pero sobre todo la transparencia. El hecho de que tú puedas mostrar lo que hace un juez es muy grande, ¿no? Un juez de segunda instancia y de primera instancia en este momento en este país es casi impune, hacen casi lo que quieren, ¿no? Es muy raro el afectado que encima que está en un juicio y no quiere estar en un juicio y está gastando dinero, pagando abogados, sufriendo lo indecible porque los juicios duran demasiado. Lo último que quiere es pelearse con el juez y hacer un juicio más, ¿no? Es lo último que quiere. Hay quien lo hace, pero esa es la excepción. En otras palabras, resultan casi impunes de todas las cosas que pueden hacer, ¿no? Me parece un buen punto cuando señalas que la tecnología te puede generar mayor transparencia, porque es correcto eso, ¿no? Por ejemplo, en materia electoral a mí me cae mucho más evidente que en un juicio en materia civil o inclusive en materia penal. En materia electoral, cuando se hacen encuestas, y esas encuestas son transparentes, porque dependeremos de eso, ¿no? Sí. Te arrojan resultados de lo que va a ser la votación. Si la votación difiere de las encuestas grandemente, quiere decir que algo mal ha habido en el procedimiento del conteo de votos, o de la tabulación de los votos, o del manejo del Tribunal Electoral. Entonces, esa disparidad viene gracias a la tecnología, porque finalmente las encuestas son tecnología y la buena utilización de la tecnología. Entonces, si hay disparidad entre los votos y la tecnología a través de encuestas, quiere decir que algo funciona mal en el sistema. Es cierto eso. En cuanto a la jurisdicción ordinaria, si tuvieras esa misma capacidad de transparentar a través de la tecnología, mejoraría, yo creo, en algo. No tan evidente como puede ser en la votación, porque en la votación es muy evidente, es demasiado objetivo, los números son muy objetivos. Claro. Los otros son temas jurídicos que son difíciles de son dilucidar. difíciles de entender para la gente, pero es cierto. Pero igual lograrías el punto, es cierto, ¿no? ¿no es cierto? Lograrías el punto. Sigo pensando, bueno, es que hace algunos años me acuerdo que había un proyecto de, francamente no me acuerdo de qué grupo de juristas, pero internacional, que estaban trabajando sobre el tema de transparencia. A mí me pareció muy bien porque conocí inclusive a algunos de los jóvenes abogados que estaban en el proyecto y decían, mira, estamos sacando los actuados de los jueces, ¿no? Para determinar quiénes son los buenos jueces, quiénes no lo están haciendo bien, quiénes lo están haciendo mal. Pero el proyecto fallaba en su esencia, ¿no? Porque se aproximaban a los juzgados y los jueces agarraban y les daban las sentencias que querían. Es evidente que les daban las buenas sentencias, pues, claro, ¿no? donde se habían claro. lucido. Ahí es un problema de falta de transparencia, ¿no? ¿Dónde está todo el proyecto de transparencia caía en su esencia, se rompía porque la esencia estaba mal, ¿no? O sea, no era cuestión de que te den unas sentencias, la cuestión era poder coger sentencias, cualquier sentencia, aleatoriamente, ¿no? De todo el cúmulo de sentencias que tiene un juez, aleatoriamente coger unas sentencias y esas analizarlas, ¿no? Entonces, se caían de por sí. Yo creo que la transparencia, suena utópico lo que digo, pero la verdad, yo creo que no lo es, ¿no? O sea, por eso pongo el ejemplo del monto gastado en el satélite, en el avión presidencial y en otros unos cuantos gastos que pueden ser considerados suntuarios o no. Ese no es el punto. Lo que digo es, por un monto semejante, tú puedes reformar tecnológicamente el sistema judicial de una manera muy considerable y lograr un nivel de transparencia que yo creo ayudaría de un modo trascendental a la justicia, ¿no? A ver, bueno, nos llaman a un corte, vamos a él y después proseguimos. Adelante. La policía boliviana,
Junto a las empresas solidarias con su comunidad y este medio de comunicación, le informamos que las pandillas representan un fenómeno social con prácticas vandálicas repudiadas por toda la comunidad. A esta manifestación de la delincuencia podemos prevenirla si los jóvenes toman conciencia de su responsabilidad ante la sociedad y los padres controlan sus actos y los aconsejan. Recuerde que la seguridad ciudadana es tarea de todos. Sin duda, yo creo que la tecnología podría ser un freno en alguna medida. No creo que sea realmente el freno ideal, porque, como tú mismo lo reconocías, es difícil leer esas resoluciones judiciales. No cualquiera lee una resolución judicial, tiene que ser un abogado porque son temas muy técnicos y bueno, tiene sus requisitos, pero es mejor que exista a que estén ocultas, y hoy día están ocultas. Las resoluciones de los tribunales, por ejemplo, a nivel departamental, no están disponibles para la gente. Es que aunque no las se entiendan, sentencias les de la daría gente, vergüenza, claro, hacer una juzgar barbaridad pública, ¿no? Barbaridades. Claro. Ahora, sin embargo, yo sigo creyendo, y es que no es que esté anclado en los temas de la antigüedad, pero yo sigo creyendo que es muy peligroso dar a cualquier líder, por más que este sea un gran líder, una votación tan elevada, porque las votaciones tan elevadas llevan a la centralización del poder, llevan a la absolutización del poder y llevan a que el máximo líder pueda designar a todos los jueces de un país, a todos los legisladores de un país, y se convierte en el único hacedor, el gran creador y hacedor, que dicen, ¿no? Algunas logias en el mundo, ¿no? Es decir, este es el más de todos, y él empieza a dictar leyes y empieza a juzgar. Eso logras con esas mayorías aplastantes. Sí. ¿Por qué no funcionó los famosos 2/3 en Bolivia? Funcionaban hasta que alguien obtuvo 2/3 de la votación. Y el día que obtuvo 2/3 de la votación, ya no sirve los 2/3, porque ya tendrían que ser 4/5 o 9/10. Las dictaduras de la mayoría que llaman, ¿no? Claro, entonces, en eso. Una vez que tienen esa mayoría, ya pueden poner los jueces que quieran, y es lo que está ocurriendo en Bolivia. Entonces, tal vez es a generar que el sistema mismo te genere un segundo candidato con fuerza, un tercer candidato con fuerza, para dividir el poder, que logre establecer 2/3 que son difíciles de obtener. No, sin duda, ¿no? Sin duda. Pero lo que yo estoy tratando de lograr es el mensaje de: hay formas de crear sistemas técnicamente que, aunque existan 2/3 por un partido con una legitimidad tan grande que pueda generar estos problemas de dictaduras de las mayorías, resultarían mucho más inocuos, porque hay transparencia, ¿no? Resultaría vergonzoso para un juez hacerlo mal. En este momento me dirán, si tú ves un fallo en el Tribunal Constitucional, si tú los lees, bueno, como abogados nos toca leerlos, entonces simplemente la población que no goza de esa literatura porque no interesa realmente, porque es bastante complicado leerlos y bastante aburrido. Pero si tú lees eso, en el 90 y pico % de las ocasiones va a parecer que está bien juzgado, ¿no? Y muchas veces te parece que los que han recurrido, las partes o el perdidoso, ha hecho una cosa sin sentido. ¿Por qué? Porque en esa sentencia solo te dice lo que le conviene, ¿no? Pero tú no estás viendo los antecedentes. Si todo eso estuviera escaneado, cambia la historia, ¿no? Yo creo que cambia trascendentalmente. Eso por una parte. Por otra parte, voy a decir una propuesta, pero realmente va a sonar a pecado probablemente a los telespectadores, pero a ver, hay países en donde las cárceles se delega su administración a privados. Hay países en donde los colegios, inclusive fiscales, se delega la administración, no digo la educación, la administración a privados. Que se derive esto a privados. Nosotros en nuestro país tenemos, por ejemplo, el registro de comercio delegado a Fundempresa. Fundempresa es el registro de comercio, por ende, ha pasado a ser uno de las entes estatales
que mejor funcionan. ¿Cuál es el chiste de ser presidente con 2/3 de la votación si vas a delegar la justicia a una empresa privada? Pero no digo la justicia, digo la administración, la parte administrativa. Obviamente los jueces no van a ser privados, eso no tiene sentido. Pero la esencia del mensaje Pero de si los tú padres transparentas de la eso, conferencia episcopal es que la justicia está fuertemente politizada. es que está. Esas dos palabras son tremendamente revolucionarias, han hecho un eco impresionante y creo que, como tú dices, es cierto y tiene que dejar de ser cierto. Ahora, con medidas tecnológicas seguramente podrás en alguna manera minimizar, no sé si mucho, pero reducir por lo menos el grado de discrecionalidad. Pero yo creo que la politización de la justicia es tan grande que el juez se convierte en un gigante frente al ciudadano y, como dije, es aplastante. El ciudadano no puede hacer nada frente a eso. Ni los medios de comunicación, que no hablemos de justicia. Cuando el poder es tan grande de parte del Ejecutivo, tienen libertad de expresión, porque el Ejecutivo se hace sentir hasta en aquellos medios de comunicación supuestamente privados. El poder, a través de la justicia, a través de los impuestos, a través de todas las formas coercitivas que tiene el Estado, reducen la libertad de expresión solo por un poder tan omnipotente. Pero digo yo, hay sistemas que te van a minimizar en todo lo posible eso. Porque tú estás hablando de un sistema como el que estamos viendo en este momento, en donde por algunas razones en la historia un solo partido logra los 2/3. Con eso no solamente vas a politizar la justicia, van a sacar las leyes que quieras. Entonces todo eso va a pasar a ser legal. Que eso no es legítimo, yo creo que no lo es, pero pasa a cobrar legalidad. ¿Qué haces contra eso? No va a haber, otra vez, yo no busco la buena fe, porque la buena fe va a ser bien difícil que por buena fe alguien que puede dominar no Pero domine. ahí los padres tienen razón, porque Sí. también gran parte de esa mayoría aplastante que se obtiene en las urnas es porque los opositores han fugado de Bolivia. O si no han fugado de Bolivia, están asustados porque tienen 10.000 juicios Claro. encima. Entonces, también la aplastante mayoría que obtiene el partido de gobierno se debe a que no hay oposición. Y no hay oposición no porque faltan ideas, que es como quieren hacer notar algunos líderes del gobierno, es porque los opositores o están en la cárcel, o están fugados fuera de Bolivia, o están amedrentados a través de una justicia omnipotente, fuertemente politizada, como decía la Iglesia. Sin duda, pero si estos jueces, que son los encargados de hacer fugar a la gente por el miedo que generan, porque sabes que van a juzgar en contra, estás entrando a juicios, a lo que llaman los americanos kangaroo courts. Nadie se quiere quedar en esos kangaroo courts, ¿no? Si eso fuera transparente, estoy seguro que no sería, por mucho que tenga un mandato del Poder Ejecutivo, le costaría mucho más amedrentar a alguien, porque sus fallos no podrían ser tan injustos solo por el hecho de que todo el mundo tenga acceso a esos no fallos. se tecnifica, ¿no? O no se vuelve todo esto tecnológico, Porque porque el no se Estado quiere. no lo quiere hacer. Claro. Entonces, a eso vamos. Prefieren un Por eso. un avión, ¿no? Claro, Sí, sí. entonces nunca se va a volver todo esto altamente tecnologizado como tú lo propones, porque el poder omnímodo del país no permite que se tecnologice la justicia, que hayan jueces imparciales, sí, todo es parte del mismo A menos poder. que se pida, ¿no? No, es que Por puede eso pedir estamos la gente, pidiendo, por eso claro. yo digo, esa es una idea. Entonces es cuestión de que ahora la oposición, o quien quiera, el propio oficialismo, quien quiera hacerlo, aunque no le convenga el oficialismo, hacerlo, porque eso denota, yo creo que daría un buen mensaje como país, ¿no? Mira, Sí. la oposición no lo hace, lo hace la Iglesia Católica. Sí. Y creo que la Iglesia Católica cumple una función muy importante al hacer esto. El hecho concreto es que nosotros, a través de nuestro programa, vamos a tener este rincón de la injusticia o de la justicia o del derecho para las próximas ediciones con casos concretos, con ejemplos concretos, porque hoy abordamos un tema muy genérico, porque Sí. la Iglesia lo planteó Es genéricamente. nuestra introducción al segmento del programa. Ha terminado Sí. el programa de hoy día, nos queremos despedir, es más, nos despedimos de usted, amiga y amigo. Roberto, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Ha sido siempre un placer estar con todos los telespectadores y, bueno, los esperamos y espero que nos esperen la siguiente semana. Y siempre recordando que la pizza Sahara es el elemento fundamental para el programa Golpe de Ideas porque hace
de un buen programa, también una buena cena. Muchas gracias, amigos y amigas de Santa Cruz y de La Paz y de Bolivia toda. Que tengan una buena semana y la próxima les haremos una entrega también, ojalá, de un buen nivel y que a ustedes les satisfaga en el conocimiento y en la reflexión que requiere todo ciudadano. Muchas gracias y hasta dentro de 7 días.